Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de algo que seguramente la mayoría ya suponía, pero en definitiva los partidos hay que jugarlos, los partidos duran 90 minutos y por eso nadie podía prever nada antes de que suceda, pero el Real Madrid ha ganado la Champions número 15 de su historia, la sexta de las últimas 11 temporadas que se han jugado de esta clase de competencias. El dominador absoluto del fútbol europeo derrotó 2-0 al Borussia Dortmund en una final que, si nos guiamos por lo que fue el encuentro en sí, una etapa para cada uno, un primer tiempo donde los alemanes fueron verdaderamente superiores y la falta de efectividad y un par de buenos movimientos de Courtois, que volvió a estar desde el arranque después de mucho tiempo, hicieron que el elenco alemán no pudiera ponerse en ventaja en la primera parte, y un segundo tiempo donde los españoles fueron amplios dominadores y ellos sí terminaron plasmando el nivel que tuvieron en la portería rival, con goles de Dani Carvajal y de Vinicius Junior, y con una actuación descomunal, sobre todo en el complemento de Toni Kroos, que jugó su último partido con la camiseta del Real Madrid. El elenco de la capital española levantó su orejona número 15 y es ampliamente hoy por hoy el mejor equipo del fútbol europeo. Empecemos. El desarrollo del cotejo fue verdaderamente muy igualado. Sin embargo, siempre uno tenía en la mente que cuando el elenco español apretara el acelerador y fuera superior al elenco alemán, iba a terminar plasmando en el resultado lo que el Dortmund no había podido hacer cuando había sido superior. En una primera parte en la cual los dirigidos por Terzic, el entrenador croata del Dortmund, habían sido en general superiores. No se encontraba bien Vinicius, Bellingham muy errático, y salvo por algunas pinceladas de Toni Kroos y un buen momento defensivo de algunos futbolistas del Real Madrid, que más allá de ser superados estaban mostrando su solvencia y solidez, el resto de jugadores verdaderamente no estaban a la altura de las circunstancias. No tuvo un buen partido en general Camavinga, más allá de que en definitiva tampoco ha sido responsable solo él de ese mal primer tiempo, porque en general fue el Borussia Dortmund quien superó con actitud y con algo de juego al equipo español. Karim Adeyemi, uno de los extremos del Dortmund, tuvo una situación clarísima, un mano a mano que terminó desperdiciando y que podría haber sido el 1-0. No sabríamos cómo hubiera terminado la historia igual, porque por lo pronto el Real Madrid ha dado vuelta a la historia en muchos partidos, en distintas Champions, e inclusive en las semifinales contra el Bayern, lo hizo en tan solo 5 minutos sobre el final del encuentro, pero aún así, por lo menos el elenco teutón hubiera plasmado lo superior que había sido en el primer tiempo en la red, algo que no pudo hacer, y eso le costó en el segundo tiempo. Es cierto que el elenco español tardó en abrir el resultado, pasó prácticamente media hora antes de que los dirigidos por Carlo Ancelotti, un entrenador que ya puede estar en el podio de los mejores de toda la historia, ahora voy a estar hablando más detenidamente del director técnico, pero con un extraordinario centro de Toni Kroos, la figura para mí del partido, y una muy buena definición de Dani Carvajal, se ponía en ventaja el conjunto de España, y a partir de ahí nada pudo hacer el Dortmund. Pésimo partido del lateral izquierdo, Jan Madsen, el neerlandés, que verdaderamente dio todas las ventajas, perdió la marca en el tanto del español y posteriormente tuvo una salida pésima en lo que terminó siendo el segundo gol del Madrid, una jugada en la cual termina dándole la pelota a Bellingham, el ex Dortmund justamente habilita a Vinicius y el brasileño define con total categoría, segundo gol en una final de Champions para el extremo sudamericano. Ya había convertido el único tanto que le había dado la Champions al Madrid en la temporada 2021-2022, en aquel triunfo por la mínima diferencia contra el Liverpool de Jürgen Klopp. Un conjunto español que luego del 1-0 fue totalmente superior, no hubo absolutamente ninguna equivalencia en el partido. El Dortmund claramente intentó con algún que otro atropello, el director técnico realizó los cambios necesarios como para intentar dar vuelta a la historia. Otro que se despedía era Marco Reus, que jugó su último partido con la casaca del elenco alemán. Lo puso Terzic, pero nada pudo hacer. El desarrollo del partido nos había demostrado que cuando un equipo es superior tiene que en la red plasmar el resultado, porque si no puede llegar a suceder esto. El Dortmund jugó igual una buena final en general. La realidad es que estuvo a la altura de las circunstancias para lo que es un equipo que estaba jugando su tercera final de Champions. No es el Dortmund un conjunto que llegue habitualmente a estas instancias, caso contrario a lo del Real Madrid.
que de 18 finales ha ganado 15, lleva muchas de manera consecutiva y claramente es el rey del fútbol europeo. Voy a hablar ahora puntualmente e individualmente de 3 nombres, de Toni Kroos, de Vinicius Junior y del entrenador de Carlo Ancelotti. Por el lado del mediocampista ya había anunciado con anterioridad no solamente su retiro del Real Madrid, sino que después de la Eurocopa 2024, en la cual estará vistiendo la camiseta de Alemania en condición de local, el torneo que comenzará el próximo 14 de junio, falta verdaderamente muy poco, se va a retirar totalmente de cualquier actividad futbolística. Un jugador que a su edad nos sigue demostrando que puede ser uno de los mejores del planeta. Es cierto que puede ser que le falte un tanto de despliegue, que ya no tiene el mismo estado físico que antes, pero con su botín derecho le alcanza absolutamente para ser uno de los mejores volantes de todo el planeta y seguramente el mejor mediocampista de esta edición 2023-2024 de la UEFA Champions League. Y eso que el Real Madrid no ha sido amplio dominador de los partidos. Si nos guiamos por lo que fueron los 7 encuentros de mano a mano, es decir, los octavos ante el Leipzig, los cuartos ante el City, las semifinales ante el Bayern y esta final ante el Borussia Dortmund, en ninguno de los 7 partidos el Real Madrid fue dominador 90 minutos sobre su contrincante, pero la realidad es que las pocas veces en las cuales fue mejor, siempre logró convertir goles y en base a un mediocampo de muy buen pie, en el cual siempre se destacó Toni Kroos, estuvo muy por encima de las circunstancias cuando le tocó estarlo. En lo que respecta a Vinicius Junior, es un jugador quizás muy de momentos, pero esos momentos son fantásticos. En este primer tiempo, en la final en Wembley, verdaderamente no apareció, en gran parte porque el conjunto español no pudo tener la pelota de manera precisa, como dije, salvo por alguna excepción de Klose, y por otro lado porque lo que hizo el Borussia Dortmund en los primeros 45 minutos fue verdaderamente excepcional, salvo por el hecho de tener que meter el gol, que en el fútbol siempre termina siendo lo más importante, porque el fútbol se gana con goles. Pero Vinicius Junior tiene una mentalidad de ese jugador que sabe lo que quiere y lo que puede hacer. Veremos si ahora, cuando vista la camiseta de Brasil en la Copa América de Estados Unidos 2024, puede hacer exactamente lo mismo con su selección, porque se le ha exigido mucho, que no tiene el mismo rendimiento cuando juega para su nación que cuando viste la camiseta del Real Madrid. Por lo pronto es un jugador verdaderamente espectacular. Segundo gol en final de Champions para el brasileño, que ya se había coronado en aquel partido contra el Liverpool y hoy convierte el segundo con una definición excelsa frente a los alemanes. Y por último tenemos al entrenador. Ancelotti es verdaderamente un director técnico que entra en la historia grande del fútbol. Por lo pronto es el más ganador de UEFA Champions League. Consiguió la 2002-2003 y la 2006-2007 con el Milan de Italia. Fue el encargado de que el Madrid ganara la Champions después de 12 años en la temporada 2013-2014. Se fue por un tiempo, apareció Zidane, que ganó 3 Champions seguidas y muchos creían que superaba a Ancelotti, pero no sucedió, y cuando regresó el director técnico italiano puso todo sobre la mesa y ganó otra vez 2 Champions, la 2021-2022 con la final contra el Liverpool y esta, la 2023-2024 contra el Dortmund. Verdaderamente un entrenador que sabe perfectamente hacer todo lo que requiere el partido. Como dije también recién, puede ser que su equipo no tenga un brillo excepcional, porque no lo ha tenido, es cierto, pero en definitiva es un equipo que está totalmente asegurado para ganar una Champions. Sabe perfectamente qué hacer en el momento exacto, cuándo hay que defender, cuándo hay que atacar, cuándo realizar los cambios y en definitiva poco hay que discutirle a Ancelotti, que es uno de los mejores directores técnicos, para muchos inclusive será el mejor de toda la historia del fútbol. 1955-1956 Real Madrid 4, Stade de Reims de Francia 3. 1956-1957 Real Madrid 2, Fiorentina de Italia 0. 1957-1958 Real Madrid 3, Milan de Italia 2. 1958-1959 Real Madrid 2, Stade de Reims de Francia 0. 1959-1960 Real Madrid 7, Eintracht de Frankfurt de Alemania 3. 1965-1966 Real Madrid 2,
Partizan de Serbia 1, 1997-1998 Real Madrid 1, Juventus 0, 1999-2000 Real Madrid 3, Valencia 0, 2001-2002 Real Madrid 2, Bayer Leverkusen 1, 2013-2014 Real Madrid 4, Atlético de Madrid 1, 2015-2016 Real Madrid 1, Atlético Madrid 1 y posterior victoria en penales por 5-3, 2016-2017 Real Madrid 4, Juventus 1, 2017-2018 Real Madrid 3, Liverpool de Inglaterra 1, 2021-2022 Real Madrid 1, Liverpool 0 y 2023-2024 Real Madrid 2, Borussia Dortmund 0. Estas son las 15 UEFA Champions League que ha conseguido el Real Madrid, que ya duplica al que le sigue en cuanto a máximos títulos en estas competencias. El Milan de Italia con 7 está lejísimos. Anteriormente el elenco italiano logró ponérsele verdaderamente muy cerca. En un momento el Milan tenía 7 y el Real Madrid tenía 9. Estamos hablando luego de que justamente Ancelotti, en ese momento entrenador del conjunto de la Serie A, ganaba la Liga de Campeones en la temporada 2006-2007. En ese entonces el Milan le recortaba aún más Liga de Campeones al Real Madrid y se ponía a tan solo 2 títulos de alcanzarlo. Lejísimos quedó ya. Más del doble le llega al conjunto español, que ha ganado frente al Dortmund su 15 coronación en esta clase de torneos y es sin lugar a dudas el mejor equipo de toda la historia del fútbol, por lo menos en lo que respecta a competiciones en general del fútbol europeo, que para muchos son las más importantes de todo el planeta. Es cierto que pocos se atreverían a prever una derrota del elenco de España ante el Borussia Dortmund en esta final. Si analizamos todos los rivales que ha tenido en las distintas finales, sobre todo en estas últimas, en las 6 que ganó, el Dortmund era quizás el más sencillo, porque el Liverpool en las 2 ocasiones dirigido por Klopp era bastante más complicado. La Juventus en su momento, que es una final que Madrid terminó ganando 4-1, también parecía más difícil en primera instancia, y las finales contra el Atlético Madrid claramente fueron bastante más complicadas teniendo en cuenta el rival de turno. Si nos vamos más para atrás, está claro que es muy difícil saber si en su momento el Stade de Reims era más de lo que hoy es el Borussia Dortmund, pero por lo pronto nadie se atrevería a decir que el equipo teutón iba a ganarle esta final de la Champions al Real Madrid. Después, como dije al principio, los partidos hay que jugarlos y el Dortmund venía de eliminar al Atlético de Madrid dando vuelta a la serie y habiendo perdido 2-1 en la ida, y en las semifinales le ganó los 2 partidos a un Paris Saint-Germain que era candidato a llegar a esta final. Sin embargo, contra el Real Madrid básicamente nadie puede. 15 Champions, máximo ganador de toda la historia. Seguramente esta final vaya a ser más recordada por el número que consiguió el Real Madrid al levantar el título, es decir, por la 15ª, que por el hecho del partido en sí. No ha sido una de las mejores finales que hemos visto en los últimos tiempos. Pudo haber sido mejor que aquella que jugaron el Liverpool y Tottenham, que fue seguramente la peor de los últimos 20 años con bastante seguridad, pero seguramente alguno esperaba algo más de este encuentro definitivo. Mucho tiene que ver lo que dije recién, el hecho de que el Madrid ya se sabía en principio que era claro favorito a quedarse con este título, provocaba que únicamente esta final podía dar algunas sorpresas si es que el Dortmund en algún momento del encuentro lograba incomodar al equipo español. Quizás lo hizo desde la superioridad en el primer tiempo, pero nunca pudo hacerlo desde el resultado. Y cuando todos vimos lo que estaba sucediendo en la primer cuarto de hora del complemento, todos nos imaginábamos que en cuanto el Madrid convirtiera el primer tanto se acababa la final, y eso terminó de suceder. Un equipo de Ancelotti que termina una gran temporada, recordemos que también ganó la Liga Española, y de cara al próximo año, cuando comience una nueva Champions, cambia el formato totalmente en el fútbol europeo, intentará ganarla por primera vez siendo 36 equipos y no 32.